Hola, somos José y Mónica y junto a nuestros dos pequeños peluditos estamos recorriendo el mundo en nuestra furgoneta camper. En el episodio anterior salimos del Chaltén y nos pusimos rumbo a una de las fronteras más remotas que existen entre Argentina y Chile. En el episodio de hoy nos esperan 150 kilómetros de ripio que pondrán a prueba tanto a la furgo como nuestra capacidad de adentrarnos en lo salvaje y en el silencio de lo más remoto. Acompáñanos en una aventura más de otras formas de vida. Y si no te has suscrito, aprovecha y suscríbete a nuestro canal. Estamos llegando a Bajo Caracoles. Mira, ñandus. ¡Ñandu! Rumbo a la frontera más remota que se pueda conducir Con un coche, sí. O con un auto. entre Argentina y Chile. Estamos en un pueblo que es Bajo Caracoles, que tiene 12 habitantes. No hemos preguntado al único policía de Bajo Caracoles por cómo está la carretera. El señor no parecía demasiado informado, pero no ha hecho cara fea que pasemos con nuestra croquetita por ahí. Dice que a las máquinas han pasado hace mucho, pero que se pasa sin problema y yendo despacio. Así que, perfecto, mantenemos nuestro plan. Y ahora, hora de comer. Un café y tira. Y antes de salir, un último sellito en nuestro pasaporte para recordar el último día en Argentina. Penúltimo. Por ahora. Ahí está. Nuestro último punto. Gracias. Muchas gracias. Un buen día. Ahí está. Esta gasolinera se podría pensar que no funciona y al parecer no funciona siempre, pero está funcionando. Allá vamos, a 500 metros del desvío de la remota carretera. No sabemos cuándo volveremos a encontrar asfalto. Mira, pasa Rebaño, 91 kilómetros. Estaba escuchando un audiolibro. ¿Quién llevó mi queso? Se llama. ¿Quién se llevó mi queso? ¿Quién se llevó mi queso? Es un libro Absolutamente recomendable. muy recomendable Una metáfora muy bonita. para entender el cambio en la vida Eso es. y lo que suponen las personas. Y cómo gestionarlo y cómo... Encontrar tu propio cambio. Eso. ¡A la aventura! Hace 2 minutos que entramos en la carretera esta hacia El Paso y nos acabamos de dar cuenta de que la parte de abajo de la luna delantera está despegada y que vibra y tiembla cada vez que nos movemos. A ver, ¿Qué vamos a hacer? se ve el borde, pero yo no sé, la cosa es... ¿Pero el borde pegado de dónde? No, es como el borde del cristal que está pegado en la carrocería, igual que las otras lunas. Pero se puede romper por vibrar. ¿Crees que soy mecánico? No sabemos si compensa volver atrás y pegarlo antes de ir por ripio o nos aguantará. Difíciles decisiones. Nacho, ¿tú qué opinas? Así. Bueno, el manual no dice nada sobre el cristal despegado. Vamos a confiar en que es así. Esperemos que sea así, pero Porque parece esto es tan remoto que como pase algo, madre mía. de helicóptero. Y así fue como comenzó nuestra ruta hacia el Paso Roballos. A veces hace falta huir de todo para reconectar. El entorno que nos rodeaba yendo por esa remota carretera era absolutamente salvaje. Nada de nada, en kilómetros y kilómetros. Los animales se dejaban ver sin miedo y el silencio era el principal protagonista del lugar.
Esto es mucho más divertido en vídeo que conducir esto en realidad. Pero bueno. Suscribiros, que merece la pena. ¿Quieres subir a mi autobús? Sí, claro. Hola, Nacho. Nos sentimos privilegiados por haber llegado hasta ahí. Poder quedarnos en lugares como este es uno de los principales atractivos de nuestro gran viaje. La libertad. Y ahí dormimos, rodeados solo de algunos animalitos curiosos y del silencio de las montañas. Nos sentíamos pequeños, diminutos en aquella inmensidad. Sentir que estás muy lejos de todo te hace observar el mundo desde una perspectiva diferente. Quizá más vulnerable, quizá solo diminuto e insignificante, no lo sé, pero sienta bien. El silencio y lo salvaje deja pensar sin ruido. Nos deja comprender que aunque nosotros humanos nos sintamos el centro del universo, no hay nada más lejos de la realidad. Llegamos, vivimos y nos iremos. Y esas montañas ya estaban antes y seguirán ahí después. Y es ahí, en esa fugacidad de nuestra existencia, en la que valoramos el ahora, el vivir y el aprovechar al máximo el mejor regalo del mundo, nuestra propia existencia. Encontramos sitio para la noche antes. ¡Qué locura de lugar, eh! ¡Wow! Hora de la cena. Tenemos por aquí unas setitas, cebolla, nata vegetal, macarrones, soja texturizada en forma de pollo, sal y aceite de oliva virgen extra. Torre gordito. A marinar. A marinar. Perro. ¿Puedes jugar conmigo? ¿Puedes jugar conmigo? Oreganito. Ajo. Ahumado. Ahumado. Nuez moscada. ¿Fin de los aliños? De momento. Escurrí. Tiene un buen apunto. ¿O no? El peor vino de la historia. Real. Voy a echar muy poco. Dinner is ready. ¿Cómo se llama este plato? Pasta alla moni. Pasta a la carbonara vegana.
La cena está lista. Gracias. Esperemos que sepa bien también. ¿No te habrás tú acabado todo? ¿Estaba rico? Riquísimo. La prueba es lo vacío que está todo. Yo que había hecho comida para 2 días. Buenas noches. Woke up cold and out of touch. The photos and the memories will never be enough. But if I could walk those streets today, would you still feel so far away? Do you remember when I died? Coti, despierta, mira qué lugar. Yo estoy despierto. Buenos días desde el paraíso. Hoy dormí. Will the rain ever stop? Will the rain ever stop? Will the rain ever stop? Seguimos camino. Qué cara de sueño. Nos vamos a Chile. Paso Roballos, aquí vamos nosotros. Maravilla absoluta del lugar. Último día en Argentina, o eso esperamos. Esto es una despedida de Argentina y nos da muchísima pena irnos de aquí. Qué bonito ha sido descubrir este país, ¿eh? Llevamos aquí ya casi 4 meses y veníamos solamente para 1. Es un país que tiene de todo, desde las montañas más altas que hemos visto, a los sitios más calientes, a los sitios más fríos, a los sitios más vacíos. Pero lo mejor de Argentina, sin duda, su gente. Nos Sí. han tratado como si estuviésemos en casa en cualquier lugar del país, que parece 7 países en uno. Todo el mundo es súper simpático, súper cercano, súper hospitalario. Da pena irse de lugares que te tratan tan bien. Pero muchos otros sitios están por descubrir aún, así que seguramente delante hay sitios increíbles y gente increíble que conocer también, pero siempre se sale con Esta sensación de qué pena nos da irnos de un sitio que nos ha tratado tan bien. Sí. Así que gracias Argentina por la calurosa acogida que nos has hecho durante estos meses y nos despedimos en un lugar absolutamente especial y único, que es la naturaleza más pura. Y esto es un hasta pronto. Desde luego, siempre nos dejamos sitios por descubrir para volver. Will the rain ever stop? Will the rain ever stop? Will the rain ever stop? Remind me. We're driving cars on a Mars tonight. We're passing Para. Camino interrumpido. ¿En serio? Argentina siempre nos prepara una última aventura antes de salir.